Bueno, estamos aquí de nuevo en el hermosísimo centro de Bridgeport, Connecticut, en la parroquia catedral, la iglesia catedral de San Agustín, y en la capilla aquí, capella, y no importa. Y tenemos esta clase 13, es nuestra clase de las doctrinas marianas, lo que la iglesia enseña acerca de María, la Madre de Dios. Y tenemos aquí una estatua de María, Nuestra Señora de Fátima, y allá una imagen de la crucifixión con María, allá en el azul y blanco. Y tradicionalmente Jesús en el arte lleva los colores rojo y azul que simbolizan su carne, su humanidad, el rojo como el color de carne y sangre, y también el azul es el color del cielo, por eso representa su divinidad. María normalmente lleva también el azul y el rojo, pero no porque es humana y divina, pero María es completamente focalizada en su Hijo Jesús, y por eso lleva los mismos colores, rojo y azul, para simbolizar la humanidad y divinidad de su Hijo Jesús, Dios y hombre. Bueno, la primera cosa que queremos discutir acerca de María es el hecho que los católicos no adoran a María. Solamente damos adoración a Dios, porque solo Dios recibe adoración. Pero al mismo tiempo, la Iglesia da veneración a María en una manera especial, porque su posición entre los santos es muy especial, y podemos discutirlo en un momento. Y finalmente, la Iglesia da honor a todos los santos. Hay palabras griegas que indican la enseñanza de la Iglesia oficial sobre la adoración que damos a Dios solo. Latria se llama en griego. La hyperdulia es la palabra para veneración que damos a María solo. Y finalmente, dulia, que significa honor, el honor que damos a todos los santos. María, decimos, es la reina de todos los santos y la madre de la Iglesia. Por eso tiene una posición, un lugar especial en la devoción de la Iglesia. No la adoración, pero la devoción. Bueno, la doctrina quizás más importante se llama la concepción inmaculada. Esta doctrina refiere a la concepción de María en el seno de su madre Ana. La Inmaculada Concepción no es una doctrina acerca de Jesús particularmente, toca a Jesús, pero es la doctrina que María fue concebida en el seno de su madre Ana, en la manera normal, biológica, con su padre Joaquín. Tradicionalmente los nombres de las padres de María son Ana, su madre, y Joaquín, su padre, y en una manera completamente normal y biológica, María fue concebida en el seno de su madre Ana. Pero la Iglesia enseña claramente que al momento de su concepción, en la manera normal, en el seno de su madre Ana, María fue preservada de la mancha de pecado original. Al primer momento de su concepción, en el seno de su madre Ana, María, por el poder de Dios, fue preservada de la mancha del pecado original. ¿Por qué? Porque
después de más o menos 16 años, cuando María concebió Jesús en su seno, necesitaba ser completamente preservada de cada mancha de pecado, porque no es posible que Dios, en la persona de la segunda persona de la Trinidad, la persona de Jesús, no puede tocar el pecado. Dios y el pecado no pueden ser juntos. Por eso, María fue preservada de la mancha del pecado original, porque Jesús, al momento de su concepción, en el seno de María, no tocó el pecado, ni original ni actual. Oficialmente, la Iglesia declaró esta definición de la concepción inmaculada en 1854. Pero durante toda la historia de la Iglesia fue esta creencia en la concepción inmaculada. Fue una fiesta también en el año litúrgico. Pero oficialmente en 1854 la Iglesia declaró oficialmente esta doctrina de la concepción inmaculada. Y casi milagrosamente fue un evento, un acontecimiento en Francia en 1858, cuando una doncella, se llama Bernadette, en una ciudad pequeña, pequeño lugar, se llama Lourdes, la Madre de Dios, la Madre de Jesús, apareció a esta doncella, Bernadette, y doncella preguntó a la señora cuál es su nombre, y la mujer respondió: yo soy la concepción inmaculada. Bernadette no sabía estas palabras en ninguna manera, pero habló con su pastor de su iglesia, el sacerdote, y el sacerdote dijo: ¿cuál es el nombre de esta mujer? Y Bernadette respondió completamente, inocentemente, la Inmaculada Concepción. Por eso la iglesia creía que este milagro, esta apariencia de María fue una señal que Dios, ¿cómo se llama? Aprobaba esta definición de la iglesia. Bueno, la Inmaculada Concepción. Bueno, la iglesia enseña también que María es la madre de Dios. ¿Por qué? Dios existe por siempre, no tiene inicio, no tiene fin. Pero María existía en el tiempo. ¿Cómo es posible que María es la madre de Dios? Es posible porque Dios, cuando tomó la naturaleza humana de María en tiempo, después de este momento, o en este momento, María se convierte en la madre de Dios. Jesús es Dios, María es la madre de Jesús, y por eso María es la madre de Dios. De nuevo, Jesús es Dios, María es la madre de Dios, por eso María es la madre de Jesús, y por eso María es la madre de Dios. Y celebramos, la iglesia celebra esta fiesta, esta solemnidad, María, la Madre de Dios, en el primer día de enero. Bueno, la concepción milagrosa o la concepción virginal de Jesús. Cuando María tenía más o menos 16 años, según el costumbre de la época, fue, ¿cómo se llama?
engaged, Se casó. com- Prometió. comprometió a José. Y José realizó que María fue, ¿cómo se llama? Pregnant. Embarazada. Okay. No es un buen día para mí español. María fue embarazada y José sabía muy bien que no fue su hijo. Pero, según las escrituras, un ángel dijo a José, miedo, este niño en el seno de María, su esposa, es de Dios, existe aquí en su seno por el poder del Espíritu Santo. Esta es la concepción milagrosa por el poder de Dios, sin un padre biológico. José no es el padre biológico de Jesús, pero es su padre por adopción. Hay a veces confusión entre las dos concepciones. La Inmaculada Concepción es de María en el seno de su madre, Ana, sin la mancha de pecado original. La concepción milagrosa o virginal es la concepción de María, de Jesús en el seno de María, sin un padre biológico por el poder del Espíritu Santo. Bueno, la Iglesia crea también o tiene la creencia que María fue perpetuamente una virgen. La Biblia dice que Jesús tenía hermanos y hermanas, pero en la idioma griega no hay una palabra diferente para hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, etc. Son todos hermanos. Por eso, la traducción de esta palabra puede ser hermano, hermana, sobrino, sobrina, etc. La Iglesia de los tiempos de los apóstoles creía y cree hoy en día que María no tenía otros hijos. Fue una virgen perpetuamente. No porque hay un problema con relaciones sexuales en el contexto de matrimonio, es perfectamente normal y una cosa buena, por supuesto. Pero María tenía y tiene un lugar, una posición muy especial en relación a Dios y la Iglesia, a nosotros. Por eso fue su elección o opción para permanecer siempre sin relaciones sexuales con su esposo José. Bueno, la asunción. A veces hay confusión entre la ascensión de Jesús después de su resurrección y la asunción de María al fin de su vida. La ascensión de Jesús es la palabra que usamos para describir cuando Jesús subió en el cielo por medio de su poder como Dios. Solo Dios puede entrar o salir del cielo porque es Dios. Nosotros, humanos, y como María, la perfectamente humana, no podía entrar en el cielo por su poder. Fue sin pecado, pero no tenía el poder de Dios, no fue divina. Por eso, al fin de su vida, Dios tomó a María en el cielo por medio de su poder. ¿Por qué? Hay dos tradiciones en la historia de la Iglesia. Una que dice, al fin de su vida en este mundo, María falleció. Hay otra tradición que dice que al fin de su vida en este mundo, María no falleció. ¿Cómo es posible? ¿Por qué?
Según San Pablo, el premio o ¿por qué tenemos pecado? Todo el mundo tiene pecado. El resultado de pecado es la muerte. María no tenía pecado. Por eso es posible que no murió, no falleció. Nadie sabe, excepto los santos y Dios en el cielo. En este mundo no sabemos. Pero la posibilidad que no falleció existe. En hecho, no hay reliquias de su cuerpo o sus vestiduras, etc. Hay tradiciones que dicen que ese es el lugar del sepultura de María, pero la iglesia no dice. En hecho, cuando la iglesia oficialmente declaró esta doctrina mariana, la Asunción, en 1958 me parece, más o menos, el Papa dijo, cuando el curso de su vida terminó en este mundo, María fue asunta en el cielo por Dios. Con cuidado, escuchamos de nuevo a estas palabras. Cuando el curso de su vida terminó, el Papa no dijo que María falleció y no dijo que María no falleció. La pregunta está abierta. No hay una solución en nuestro mundo. Hay una respuesta, pero no sabemos la respuesta. Por eso la iglesia reconoce que María fue asunta en el cielo al fin de su vida por el poder de Dios. Bueno, es importante para nosotros recordar o no olvidar que María no era divina, no fue divina, fue solamente humana. Por eso, como dije al inicio, adoramos solo a Dios, damos veneración a María y damos honor a todos los santos. María tiene un lugar especial entre todos los santos. Bueno, finalmente, era un santo, se llama Saint Louis de Montfort, un santa francesa que vivía más o menos en el siglo XVI o XVII, que predicó siempre acerca de María. Y este santo, Saint Louis de Montfort, dijo que Dios quería entrar en el mundo por medio de María. Por eso tiene sentido que el mundo debería entrar en el cielo por medio de María. De nuevo, este santo predicó que Dios eligió entrar en el mundo por medio de María. Por eso tiene sentido que el mundo necesita retornar a Dios por medio de María. Por eso, María tiene un lugar muy especial en la devoción de la iglesia. Rezamos el rosario y hay muchas oraciones que preguntan la asistencia, la ayuda de María. ¿Por qué? Tiene sentido porque María está en el cielo y es la persona más vecina a su hijo. No hay una relación más fuerte en este mundo que la relación entre una madre y su hijo o hija. Por eso la iglesia pide a María, la iglesia pide a María su intercesión porque su posición en el cielo es la posición más junta, más vecina a su Hijo Jesús. Por eso la iglesia siempre tenía y tiene hoy en día esta conexión
proximidad con María. Bueno.